¿Cómo es posible que un hilo de acero, casi tan delgado como un cabello, termine convertido en una aguja capaz de entrar en una vena sin doblarse y sin romperse? Esa es la pregunta detrás de las agujas hipodérmicas, uno de los dispositivos médicos más usados del planeta, y también uno de los menos comprendidos. A simple vista parecen algo mínimo, desechable, barato. Pero para que una aguja pueda perforar piel, grasa y pared venosa sin causar un daño excesivo, tiene que cumplir tolerancias microscópicas en longitud, diámetro, ángulo de bisel y suavidad de superficie. Cualquier imperfección, por pequeña que sea, se traduce en dolor, riesgo de lesión o fallo en la administración del medicamento. Lo que nunca vemos es la cadena industrial que hay detrás. Bobinas gigantes de acero médico atravesando trenes de trefilado, hornos que modifican la estructura interna del metal, amoladoras que generan un bisel de precisión milimétrica y sistemas de limpieza capaces de eliminar hasta la última traza de grasa o partículas. Todo para que, al final, una enfermera pueda abrir un blister, conectar una jeringa y pinchar con confianza. En este recorrido vamos a entrar paso a paso en la fábrica, desde el acero en bruto hasta la aguja estéril empaquetada. Y cuando lleguemos al final, tal vez nunca vuelvas a mirar una inyección de la misma manera. El proceso comienza mucho antes de que exista algo que se parezca a una aguja. Empieza en la selección del acero inoxidable, el corazón del producto. Para agujas hipodérmicas se utilizan calidades especiales, como el acero inoxidable austenítico de grado médico, formulado para resistir la corrosión, ser biocompatible y mantener su dureza incluso cuando se reduce a diámetros extremadamente pequeños. Las acereras suministran este material en forma de alambre enrollado en grandes bobinas. Cada lote llega acompañado de certificados que detallan su composición química, su límite elástico, resistencia a la tracción y pureza. En la planta, el primer filtro no es mecánico, sino de laboratorio. Se toman muestras del alambre y se analizan en espectrómetros y equipos de ensayo mecánico. Si algo se desvía de los parámetros exigidos por normas como ISO 9626 para tubos de agujas médicas, ese lote no entra en producción. Pero una aguja no puede fabricarse sobre material curvado o tensionado de manera irregular. Por eso, el siguiente paso es el enderezado. El alambre se desenrolla y pasa por una serie de rodillos calibrados que corrigen las curvaturas originales y distribuyen las tensiones internas a lo largo de su longitud. Estas máquinas, llamadas enderezadoras, tienen filas de rodillos dispuestos en planos alternados. A medida que el alambre atraviesa el recorrido, pequeñas deformaciones controladas eliminan las curvas. Al final de la línea, el hilo sale recto. Durante el proceso se controla que no aparezcan microfisuras ni marcas en la superficie, ya que cualquier daño superficial puede más tarde convertirse en un punto de rotura o en una zona que aumente la fricción al entrar en la piel. En esta fase también se limpia de manera preliminar el alambre para retirar polvos de laminación o restos de aceite industrial. No es todavía la limpieza final, pero sí un pretratamiento que ayuda a que las etapas posteriores, mucho más finas, sean efectivas. Aunque hablemos de alambre fino, lo que sale de la acería sigue siendo demasiado grueso para una aguja hipodérmica. Para convertirlo en algo con el diámetro adecuado, el material pasa por una etapa de trefilado. En este proceso, el alambre se hace pasar a gran presión a través de una serie de hileras, que son moldes de carburo o diamante con orificios cada vez más pequeños. Cada hilera reduce ligeramente el diámetro, pero aumenta la longitud del alambre. El proceso se controla de forma extremadamente precisa, porque no solo cambia la dimensión, también se modifica la estructura interna del acero. A medida que se estira, el metal se endurece por deformación, ganando resistencia pero volviéndose más frágil si se excede el límite. Por eso se establecen secuencias exactas de reducción, intercalando a veces tratamientos térmicos de alivio de tensiones. El resultado final es un alambre con un diámetro cercano al que tendrá la aguja terminada. Estamos ya en el rango de décimas o incluso centésimas de milímetro, dependiendo del calibre de aguja que se esté fabricando. Aquí cualquier pequeña desviación supondría un problema. Un diámetro mayor implica más dolor y un flujo diferente de medicamento. Uno menor podría comprometer la resistencia mecánica. Llega el momento de convertir ese continuo metálico en piezas individuales que algún día serán agujas. Para ello, el alambre pasa a máquinas de corte de alta precisión que lo seccionan en tramos idénticos. La longitud dependerá del uso final. No es lo mismo una aguja para insulina que una para anestesia o extracción de sangre. El corte no se hace a ojo. Cada equipo tiene sensores de posición y sistemas de alimentación que miden y proyectan el avance del alambre. Cuando la longitud programada se ha alcanzado, una cuchilla ultrarrápida desciende y realiza el corte limpio.
La tolerancia de error se mide en fracciones de milímetro. Al terminar, el resultado no es una aguja, sino pequeños trozos de alambre recto, todos iguales, que se amontonan como varillas metálicas en bandejas o tolvas. En esta etapa se revisa que no haya deformaciones en los extremos ni rebabas excesivas, aunque el trabajo fino sobre las puntas vendrá después en el afilado. Lo importante aquí es que cada segmento sea gemelo de los demás en longitud, porque esa consistencia se reflejará en la penetración y en la compatibilidad con jeringas estandarizadas. El siguiente momento es el que define en gran medida la experiencia del paciente: el afilado de la punta. Cada segmento de tubo se coloca en máquinas afiladoras que trabajan con muelas abrasivas de alta velocidad. Estas muelas cortan la punta con 1, 2 o 3 biseles según el diseño. En agujas hipodérmicas modernas se suele utilizar un triple bisel, que mejora la penetración y reduce la fuerza necesaria para atravesar la piel. La geometría del bisel no es arbitraria. El ángulo, la longitud de la superficie cortada y la alineación con el eje del tubo se calculan para equilibrar corte eficaz y resistencia mecánica. Una punta demasiado aguda sería frágil. Las máquinas sostienen cada aguja en soportes especiales y la acercan a la muela con movimientos programados para reproducir exactamente el mismo ángulo una y otra vez en miles de piezas por hora. Tras el afilado se realiza una inspección bajo aumento. Se buscan rebabas, microastillas o desviaciones en el perfil de la punta. Si una aguja presenta un filo irregular, podría desgarrar tejido en lugar de cortarlo limpiamente. En esos casos, la pieza se rechaza de inmediato. Aquí no se toleran segundas oportunidades. Una sola punta defectuosa es suficiente para sacar de circulación un conjunto si el problema se repite. Cada vez que se corta y se afila metal, aparecen pequeñas rebabas invisibles a simple vista pero muy reales para el tejido humano. Por eso, después del afilado, las agujas pasan por una etapa de desbarbado. Utilizando medios abrasivos finos, vibración controlada o microchorros, se eliminan estas aristas minúsculas que podrían aumentar el dolor o provocar microdesgarros. El reto consiste en suavizar sin redondear en exceso la punta. Es un equilibrio delicado. Se busca que el borde esté limpio, definido y sin ganchos microscópicos, pero todavía lo bastante agudo para cortar. Parte del proceso se realiza de forma automática, pero la validación requiere una combinación de instrumentación y experiencia humana. Técnicos especializados examinan muestras bajo microscopios de alta resolución y confirman que la transición entre bisel y pared del tubo sea fluida. En paralelo, se verifica que el lumen interno no haya sido invadido por rebabas que reduzcan el diámetro o generen zonas de turbulencia. Si se detecta acumulación de partículas o deformaciones internas, la aguja vuelve a considerarse no apta. A esta altura del proceso, el porcentaje de rechazo suele ser bajo, porque las etapas anteriores ya han filtrado muchas piezas, pero cualquier anomalía que llegue hasta aquí se elimina de inmediato. Después de cortar, afilar y desbarbar, las agujas acumulan restos de aceite, polvo metálico y micropartículas abrasivas. Ninguna de ellas puede llegar al paciente. Por eso, una fase clave es la limpieza profunda. Las agujas se colocan en canastillas y se introducen en sistemas de lavado que combinan soluciones químicas controladas con ultrasonido. El ultrasonido genera ondas de alta frecuencia en el líquido, que producen microburbujas. Cuando estas burbujas colapsan, liberan energía localizada capaz de desprender partículas adheridas a la superficie metálica y al interior del tubo. Paralelamente, detergentes especiales, compatibles con uso médico, disuelven aceites y residuos orgánicos. El tiempo, la temperatura y la concentración de cada baño están definidos en protocolos validados. Tras uno o varios ciclos, las agujas se enjuagan con agua purificada y, en muchos casos, con agua desionizada para evitar depósitos de sales. En algunas líneas se añade una fase final de enjuague con solventes que se evaporan rápido, dejando la superficie libre de manchas. Para reducir aún más la fricción al penetrar la piel y mejorar la resistencia a la corrosión, muchas agujas pasan por un proceso de electropulido. En esta etapa, las piezas se sumergen en un baño electrolítico y se conectan a una fuente de corriente. El acero actúa como ánodo y al circular la electricidad, se disuelven preferentemente las microasperezas de la superficie. A diferencia de un pulido mecánico, el electropulido no arrastra partículas sobre el metal, sino que elimina material de manera controlada allí donde sobresale. Como resultado, las cumbres microscópicas se nivelan y la superficie se vuelve más lisa y homogénea. Esto reduce la fricción, mejora el deslizamiento de la aguja a través de los tejidos y disminuye los puntos donde podría iniciarse corrosión. Al terminar el ciclo, las agujas se enjuagan de nuevo para retirar cualquier resto del electrolito. Luego se secan en hornos o túneles de aire filtrado.
Bajo el microscopio, una pieza correctamente electropulida muestra una textura suave, sin rayas profundas ni irregularidades. Aunque el paciente nunca lo vea, su piel sí nota esa diferencia en forma de menor resistencia y por lo general menor dolor percibido. Con la superficie afinada y limpia, llega el momento de comprobar que la aguja realmente es lo que dice ser en términos de calibre. El gauge de una aguja indica su diámetro externo e interno y define cuánto fluido puede pasar y qué tan invasiva será la punción. Para verificarlo se emplean medidores de anillo, sondas de contacto y sistemas ópticos que miden diámetros con tolerancias extremadamente estrechas. Cada lote se somete a muestreos estadísticos según normas internacionales. Se controla no solo el diámetro exterior, sino el espesor de la pared y el alineamiento del lumen. Si el diámetro interno es menor de lo debido, el flujo se restringe. Si es mayor, se compromete la resistencia. Aquí también se verifica la rectitud. Una aguja mínimamente curvada puede forzar la entrada en la vena y aumentar el riesgo de perforar la pared opuesta. Cualquier desviación sistemática obliga a detener la línea y revisar las máquinas de trefilado, corte o afilado. Las agujas que no cumplen quedan marcadas para descarte. Las que superan esta barrera pasan a la siguiente etapa: dejar de ser solo un tubo afilado para convertirse en un dispositivo completo, capaz de acoplarse de forma segura a una jeringa. Una aguja no sería funcional sin el hub, esa pieza plástica de color que permite conectarla a la jeringa. En esta etapa, los tubos metálicos recién inspeccionados se trasladan a máquinas de ensamblaje que los insertan en los hubs moldeados por inyección. Cada hub está fabricado en policarbonato o polipropileno grado médico, materiales resistentes, estables y biocompatibles. Para asegurar la unión entre metal y plástico, el interior del hub tiene un canal cónico que aprieta el tubo por interferencia, o bien se emplea un adhesivo médico que polimeriza rápidamente. La aguja debe quedar perfectamente centrada para garantizar que la inyección fluya recta y sin desviaciones. Equipos de visión verifican cada ensamblaje en tiempo real. Si el tubo queda torcido aunque sea una fracción de grado, esa pieza se rechaza. El acople final debe ser fuerte, estable y resistente a la torsión, listo para soportar el empuje de un medicamento o la presión negativa durante la extracción de sangre. Para que la punción sea menos dolorosa, la aguja debe deslizarse con mínima fricción. Aquí entra en juego la lubricación. Las agujas pasan por una máquina donde se aplica una capa extremadamente delgada de silicona médica, tanto en el exterior de la punta como en el interior del tubo. La lubricación es crítica. Demasiado poco genera fricción y dolor. Demasiado puede interferir en la administración de ciertos medicamentos. Por eso se utilizan microdosificadores que depositan cantidades medidas en microgramos. La aguja se hace girar mientras recibe una fina película que se distribuye de manera uniforme. Después, la pieza pasa por un horno suave, donde la silicona se estabiliza sin degradarse. La sensación final, esa suavidad casi imperceptible al entrar en la piel, se logra en este paso. Antes de la esterilización, cada aguja debe protegerse físicamente. Los tubos con su hub pasan por máquinas que insertan una tapa plástica rígida, diseñada para evitar daños en la punta durante el transporte. La tapa se coloca mediante presión controlada, sin deformar el hub ni comprometer el bisel. Este pequeño capuchón garantiza que la aguja llegue intacta al final del proceso. Aunque parezca un detalle menor, si la punta choca contra algo antes del empaque, podría deformarse y causar dolor al paciente. Por eso, la colocación del protector se verifica en línea con sensores que detectan tapas faltantes, mal colocadas o deformadas. Las agujas ya están ensambladas y protegidas, pero antes de esterilizarlas deben pasar por un ambiente de limpieza de clase ISO 7 o ISO 8. Aquí se eliminan partículas microscópicas que pudieron adherirse durante el ensamblaje. El aire filtrado EPA mantiene la zona libre de polvo. Las piezas se manipulan con guantes y herramientas esterilizadas. En esta etapa no se permite la presencia de materiales textiles que puedan soltar fibras. Se realiza una última inspección visual para detectar partículas atrapadas en la silicona o microdefectos en el hub. Esta fase es un puente entre la manufactura mecánica y el entorno estéril que viene después. Cada aguja se coloca en su propio blister, un envase sellado compuesto por una base plástica y un sello de papel médico transpirable. El diseño del blister permite que, durante la esterilización, el agente esterilizante entre y salga sin comprometer la barrera final. La aguja debe quedar fija, sin moverse, para evitar que el protector golpee la punta. Las máquinas de termosellado aplican calor y presión calibrada para unir el papel estéril con la bandeja plástica. Sensores verifican el sellado continuo, ni muy fuerte, para permitir apertura limpia ni débil.
para mantener la esterilidad durante años. Una aguja no puede tocar la piel humana sin pasar antes por esterilización. Existen dos métodos principales. El primero es el óxido de etileno, un gas capaz de penetrar el papel del blister y destruir microorganismos incluso en cavidades internas. El proceso dura varias horas y requiere aireación posterior para eliminar residuos del gas. El segundo método utiliza radiación gamma o haz de electrones, que esteriliza de manera rápida y sin residuos, ideal para plásticos sensibles al calor. El método elegido depende del tipo de hub, del embalaje y del país donde se distribuirá el producto. Una vez esterilizadas, las agujas ya no pueden manipularse sin romper la esterilidad del envase. Después de esterilizar, cada lote debe demostrar que realmente está libre de microorganismos y que su empaque mantendrá esa condición hasta la fecha de vencimiento. Se realizan pruebas de esterilidad en laboratorio, donde algunas agujas se incuban para confirmar que no hay crecimiento bacteriano. También se hacen ensayos de integridad del empaque, como pruebas de presión, vacío y tintura, que revelan si hay microfugas en el sellado. Si un solo lote falla, se retiene toda la producción asociada. Aquí no existen medias tintas. Una aguja no estéril es un riesgo directo para el paciente. Los blisters se agrupan en cajas, se etiquetan y se codifican con números de lote, fecha de fabricación y fecha de vencimiento. La trazabilidad es obligatoria. Cualquier aguja puede rastrearse hasta el acero con el que fue fabricada. Esto permite retirar lotes en caso de problemas y garantiza la responsabilidad de la cadena completa. Los códigos se verifican con escáneres automáticos para asegurar que no existan errores de impresión. Finalmente, las cajas pasan al área de almacenamiento, un espacio climatizado que mantiene temperatura y humedad controladas para proteger el empaque médico. Desde allí, se paletizan y se envían a hospitales, clínicas, laboratorios, farmacias y centros de vacunación. Un solo palet puede contener cientos de miles de agujas destinadas a pacientes que nunca sabrán lo que ocurre detrás de cada punción. Lo único que notarán es una entrada limpia, rápida y segura. Cuando una enfermera sostiene una aguja entre sus dedos, no piensa en los baños ultrasónicos, en el electropulido, en las tolerancias microscópicas o en los controles de esterilidad. Solo piensa en que debe pinchar, administrar un medicamento o extraer una muestra sin causar daño. Y ahora que has recorrido la fábrica desde dentro, sabes que nada en estas piezas es casual. La próxima vez que veas una aguja hipodérmica, tal vez sentirás menos miedo y un poco más de respeto. Dentro de ese tubo diminuto hay ciencia, ingeniería y un nivel de perfección que muy pocos objetos cotidianos alcanzan. Si te apasiona descubrir cómo se crean los objetos que usamos todos los días, suscríbete y activa la campanita. Deja tu like si te sorprendió lo que hay detrás de una simple llave y cuéntanos en los comentarios qué herramienta te gustaría ver en el próximo recorrido dentro de la fábrica, porque aquí cada pieza tiene una historia y nosotros te la contamos desde adentro.